Muchas gracias, señor Domínguez. Es el turno del representante del Grupo Aragonés, señora Guillén. Tiene usted la palabra por 10 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, consejero. Nos ha hecho usted aquí una exposición sobre la propuesta de presupuesto que trae su departamento y este Gobierno para este año 2018. Yo voy a empezar hablando de las cifras gordas o gruesas que usted ha dicho ya. Hablamos de un presupuesto que a mí no es la primera vez que me pasa, no cuadra ni con lo que sale en prensa ni con lo que usted dice aquí. Entonces, yo no sé muy bien esos 787 millones de euros de dónde salen, porque yo aquí en este presupuesto tengo 716 más los del Instituto Aragonés del Agua y el Instituto y el INAGA, pues me suman 795. Entonces, sí que me gustaría que me dijera de dónde, porque la verdad que no es la primera vez que me pasa que no me cuadran los datos que yo obtengo de los documentos que nos pasan a los que ustedes luego nos traen aquí. Usted nos ha comentado que había un incremento este año, si no he apuntado mal, de aquí en la prensa viene 2,88%, según refleja la prensa. Me voy a ceñir a ese dato, puesto que yo, según los datos que tenía yo, tenía otro cálculo. Con este presupuesto, aunque es cierto que suba algo conforme al presupuesto del año anterior, no recuperan ese recorte que hizo este Gobierno nada más entrar para el presupuesto de 2016. Y no lo recuperan, y aquí sí que me ciño exclusivamente a lo que pone en este presupuesto, y es la realidad que yo obtengo de estos datos. Señor Olona, pueden engañarse a sí mismos, pero no intenten engañarnos a nosotros cuando, ya le digo, si estos datos que nos pasan ustedes están bien, no se recupera el nivel de inversión de 2015. Voy a seguir con los números gordos, luego ya me iré a los detalles, y le voy a hacer una operación muy sencilla que usted también ha hecho con estos números que tengo yo, con los 796 millones de euros de lo que es la sección más los dos institutos, el INAGA y el Instituto Aragonés del Agua. De esa cantidad quitamos la subvención de la PAC, que como usted bien ha dicho bien, son los 429 millones de euros, eso sí que me cuadran, y los 10 millones que van al vino, 439 en total, pues obtenemos que nos restan unos 356 millones y medio de euros. A estos les quitamos los de los presupuestos de los dos institutos y me salen 277 millones de euros, bastante parecido la cifra a los 272 que usted comentaba. Me baila 5 millones de euros, al final tampoco era tanto. Aún así, esto es lo que equivaldría a un 4,49% del total del presupuesto del Gobierno de Aragón, quitando las ayudas de las PAC y los institutos. Yo, de verdad le digo, señor consejero, que teniendo en cuenta la magnitud del área que usted gestiona, pues creo que no es suficiente. Mire, hace prácticamente 3 años ustedes llegaron aquí vendiéndonos que se iba a hacer más con menos a través de la eficiencia y la innovación institucional, que a día de hoy sigue recordándonos bastante a menudo. Y la triste realidad es que el sector, o los sectores, porque podríamos hablar de dos, no están muy contentos con su gestión. Y le hablo del sector primario y le hablo del sector medioambiental. Y muestra de ello es que las organizaciones agrarias, aquí están parte de ellas representadas, o todas ellas representadas, el año pasado vinieron aquí a Zaragoza, sacaron los tractores a la calle y vinieron a hacerle una visita aquí a este Parlamento y al Pignatelli. La segunda movilización puede que esté incluso revoloteando sobre nuestras cabezas. Además, en materia medioambiental, pues bueno, se lo he dicho en varias ocasiones, los espacios naturales protegidos están en el peor momento de su historia, los centros de interpretación están cerrados muy a menudo, no se invierte en educación ambiental, en cambio climático, pese a que sea una bandera que han traído aquí desde el primer momento, tampoco se ve muy bien cuáles son las líneas o si de verdad lanzan estas cuestiones. Y le repito que el presupuesto efectivo de su departamento, ese presupuesto que va destinado prácticamente además al 100% del presupuesto al medio rural, es un presupuesto que va prácticamente el de su departamento al medio rural, pues supone un triste y ridículo 4,49% del presupuesto total del Gobierno de Aragón. Esto pone de relieve, a nuestro modo de ver, pues que al Gobierno de Aragón le importa poco el medio rural, ¿verdad?
porque si no destinaría más recursos al sector primario y al entorno natural. Los recursos de su departamento son los que menos han subido en esta ocasión. En su primer presupuesto, en el 2016, que fue el presupuesto pagano, el de su departamento en aquel momento, y así nos lo justificó usted, diciendo que había que hacer un especial esfuerzo en otras cuestiones que eran más importantes que la de su departamento, pues hubo una bajada del 6,6%. En 2007 hubo un leve incremento del 3% aproximadamente, y este año 2018 otro leve incremento del 2,88%, según pone la prensa. Pues es que no llegamos a recuperar el nivel anterior, yo lo siento, pero esa es la realidad. De verdad, yo lo único que espero es que no intenten buscar una justificación, porque usted llega aquí, lo pone todo muy bonito, nos saca muchos datos, pero yo de verdad luego veo esto y, sinceramente, faltan muchas cosas. Es cierto que aumentan los recursos en todos los programas, excepto en el de desarrollo rural, que disminuye ligeramente, y el de conservación de la biodiversidad, que baja un 10%. Pero le repito que no recuperan los niveles de inversión que había en el 2015. Mire, señor Olona, le voy a ilustrar un poco más con datos, porque este presupuesto, pues bueno, a nuestro modo de ver, vuelve a ser un despropósito, porque este año en Ciudadanía, el presupuesto de Ciudadanía sube un 6,8%, el de Economía un 7,9%, el de Innovación un 4%, el de Sanidad un 5,4%, Educación un 7%, Vertebración un 9,8% y Desarrollo Rural un 2,88%. La misma tabla, ¿eh? Estoy leyendo los resultados de la misma tabla. Esto, repito, pone en evidencia que este Gobierno no se cree o no cree ni en el desarrollo rural, ni en la sostenibilidad, ni en todas las cuestiones que atañen a su departamento, o cree menos, que tiene menos importancia que otros departamentos. Para usted, sin embargo, yo me imagino que no, que para usted lo más importante es su departamento, y así me gusta pensarlo. Lo más importante es que tenga los recursos necesarios para su departamento. Pero ¿qué pasa? Pues que si el Gobierno del que usted forma parte no se lo cree, pues imagino que uno contra el resto pues será muy difícil. Yo me voy a ir ahora al detalle de algunas partidas que merecen una mención especial. Le voy a hablar del PDR, del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, cofinanciado a 3 bandas, Administración General del Estado, Comunidad Autónoma y Unión Europea, donde el Gobierno de Aragón debería de estar destinando anualmente 57 millones de euros, y estamos muy lejos de esa cifra, señor Olona, muy lejos. No diré a la mitad, pero casi. Claro que podría ser, no lo sé, yo no he encontrado, he sacado la suma y ya le digo que estamos más o menos en la mitad, cifras similares a las de otros años. Yo no sé si es que esas cantidades que faltan no están, simplemente no están, no se contemplan, o es que están en alguna partida que a mí se me ha podido escapar. Sí que me gustaría saber cuál es ese nivel de inversión del PDR para 2018. Le voy a hablar ahora de otra cuestión que es importantísima para el futuro de Aragón, donde hay que hacer un especial esfuerzo, que es la agroalimentación. Aquí sí que es cierto, y esto sí que le tengo que felicitar, han hecho un especial esfuerzo en esta materia, en esa transformación puesta en valor de nuestros productos aragoneses, y es una buena noticia, y ahí sí que le tengo que alabar el hecho de que hayan invertido en este presupuesto de 2018 un especial esfuerzo en potenciar este sector. En cuanto al programa de calidad y seguridad alimentaria, se recupera un poco este año frente a los recortes de 2016 y 2017, pero aún así tampoco se vuelve a igualar con la cifra anterior. No sirve para recuperar esa inversión perdida. Hablamos de un programa que es importantísimo para el estado de salud de la cabaña ganadera. Pues sabrá que me estoy refiriendo a las ADS. Vuelven a contar con 600.000 euros, han perdido esos 400.000. No entendemos muy bien por qué, no sabemos muy bien qué fijación tiene usted o quién tiene esa fijación contra las ADS, y no entendemos que se recorte en esta materia, que es importante no solo para la salud de la cabaña ganadera, sino también para la salud de los aragoneses.
En relación a la ganadería extensiva, no habíamos visto ninguna cifra específica. Ya hemos escuchado que esos 2 millones de nuevos en medidas agroambientales van a ir dirigidos a este concepto. No sabemos si será suficiente, nos tememos que no, porque hay muchísimo trabajo que hacer, pero sí que nos alegramos de que se haya implementado esos 2 millones de euros para la ganadería extensiva. En relación con este hecho, quiero hablar del lobo y el oso. Aparece una partida de subvenciones a pequeños rumiantes de 500.000 euros, lo cual, independientemente de si es mucho o poco, esos 500.000 euros sí que nos llaman la atención a pequeños rumiantes. Viene así tal cual la partida. No sé si está equivocada o quizás está mal nombrada. Entiendo que debería de estar mal nombrada, porque entiendo que si el ataque no es a una oveja y es a un ternero o a una vaca, pues bien se tendría también que subvencionar. Ahí no sé si es un error de concepto o efectivamente es así. Me gustaría que lo aclarara. Otra segunda cuestión relacionada con la ganadería extensiva es sobre la apuesta que hacen sobre las razas autóctonas, patrimonio exclusivo aragonés, y sobre el cual no están haciendo ningún esfuerzo especial. Es más, en el primer presupuesto que aprobaron ustedes no aparecía esa ayuda a las razas autóctonas. Me paso al medio natural y ya voy poco a poco concluyendo, y voy al lindano y decirle que nos alegramos que se hayan recuperado los niveles de inversión de 2015, porque en 2016 y 2017 pues se destinaron 2 millones y pico de euros cada año. Ahora se recupera los 4 millones que se destinaron en 2015. Entendemos que es una cuestión que requiere un esfuerzo económico muy grande y, por lo tanto, pues que hay que estar allí. En cambio climático, pues que tan a menudo comenta el presidente Lambán, le gusta mucho la palabra, las dos palabras cambio climático, la verdad que lo repite a menudo. Pues era una de las apuestas del gobierno de Aragón, y resulta que yo me encuentro revisando este presupuesto que en el mismo borrador de este presupuesto, en la página 100, dice que la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático del Gobierno de Aragón se reunió como último día el 16 de febrero de 2016. Pues sí que es importante, sí. Ya hace casi 2 años que no se reúnen, fíjese si es importante. En fin, aparte de que en partidas presupuestarias tampoco hemos visto traducida esa importancia que ustedes le dan al cambio climático y a la lucha contra el cambio climático. El aula de medio ambiente, cerrada desde 2015. Y además tampoco clarifica en este presupuesto que la vayan a abrir este año, que a ver si puede ser que la tengan abierta en 2018. En cuanto a la conservación de la biodiversidad, pues pierde un 10%, algo que no podemos entender, más teniendo en cuenta de cómo están ya los espacios naturales protegidos, de cómo están ya, con los centros de interpretación cerrados, en unas temporadas, cierre de temporadas, que son las más amplias de los últimos años. Con las cuadrillas de mantenimiento y vigilancia empezando a trabajar bastante tarde. 2017 no, que empezaron un poquitín antes. Pero vamos, son espacios que hay que mantener todo el año. Igual que trabajan todo el año las cuadrillas, o que la pretensión es que las cuadrillas forestales trabajen todo el año, las de vigilancia y mantenimiento también tendrían que estar contratadas todo el año. El Parque Nacional de Ordesa, que cumple este año 100 años y que, por cierto, solo tenemos un parque nacional. Pues a mí me choca encontrarme que en este presupuesto se vuelve a recortar la partida. Aparece un POCTEFA con el cual parece que piensan costear alguno de esos actos de conmemoración del centenario. Pero, oiga, yo no sé si pretende que le lleguen fondos de Madrid, que ya han anunciado algún fondo de Madrid, y lavarse las manos y así, pues como hay poco, ¿verdad? Pues cuanto menos tengamos que poner, mejor. Me voy ahora a una obligación de este Gobierno y de los anteriores con el personal de extinción de incendios y el de vigilancia y mantenimiento, de esas contrataciones que se tienen que tratar de ampliar a los 12 meses. Veamos hasta dónde podemos llegar este año. Esperemos que poco a poco lleguemos a esos 12 meses que les corresponde por ley. Por cierto, que según la redacción de la página 150 del presupuesto,
parece que no quieran adecuar la categoría de bombero forestal o de peón a bombero forestal, porque literalmente hablan de un impulso a la figura del operario o peón especialista. A mí me gustaría también que nos explicaran esto, porque es una cuestión que está aprobada aquí por todos los grupos de estas Cortes y además en repetidas ocasiones, y sí que me gustaría, pues bueno, que nos lo especificara. Voy a concluir hablando de otros temas que son de vital importancia para el medio rural aragonés, como la incorporación de jóvenes, que está prácticamente igual que en 2017, las ICBs, que aumenta conforme a lo presupuestado en el año pasado, se asemeja a lo presupuestado en 2015, la modernización, que desciende ligeramente, la modernización de regadíos, que también desciende ligeramente, y las primas de seguros agrarios, que se mantienen lo mismo que en el 2017, en 8 millones de euros, que son insuficientes. Nosotros también suponíamos que este año iban a suplementar esta partida por los problemas y la situación complicada en la que se encuentra el campo aragonés. Y nos encontramos con que esa partida es prácticamente igual. Señor Olona, concluyo diciéndole que tengo que decirle que su departamento, por desgracia, pinta menos que pichorras en Pastriz, o si no, así, y esto es lo que demuestran estos presupuestos, y por desgracia los perjudicados son los aragoneses, pero sobre todo esos que vivimos en el medio rural aragonés.